Solamente es una noche, es una fiesta del Eterno, y por lo cual el que respete esos días está buscando una bendición muy grande y alcanzando una bendición muy grande, porque son días, amados, en el cual el Eterno bendice a aquellos que han acercado a Él. Así que este martes 17 de abril estaremos en luna nueva, así que, amados, para que lo tomen en cuenta. Bueno, entonces, ya pasando a otros temas, vamos entonces a terminar esta tarde con nuestro estudio a la carta de los Romanos. Hemos hablado durante los últimos temas sobre esta carta, porque es importante entender esta carta para poder entender así nuestra fe como creyentes en el Mesías de Israel. Esta carta, como hemos platicado, amados ajín, tiene un parecido muy grande con la carta a los Gálatas. Tocan temas muy semejantes, muy parecidos, y con ello también nos da más dirección, más luz para poder conducirnos como creyentes en el Mesías en estos días del fin. Y hoy nos toca estudiar los últimos capítulos de esta carta, que van del capítulo 12 al capítulo 16 de la carta a los Romanos. Aunque esta carta contenga 16 capítulos, hay estudiosos que muestran claramente que esta carta realmente tiene 15 capítulos. El capítulo 16 es un capítulo donde Pablo se despide nombrando a varias personas, y entonces ese último capítulo se deduce que fue añadido tiempo después de que realmente Pablo escribió la carta. Entonces, ahorita vamos a entender esto, amados, para que ustedes comprendan que el capítulo número 16 es muy probable que no haya sido escrito para los romanos por mano de Pablo. Sí fue escrito a otra comunidad, pero no a romanos. Entonces, el capítulo número 16 es una añadidura seguramente de un escritor que recolectó todas las cartas de Pablo, y por lo tanto esta carta, aunque aparezca con 16 capítulos en nuestras escrituras, realmente tenía 15 capítulos. Amén. Entonces eso es importante entenderlo para poder tener un concepto más grande de las cartas de Shaul. Y entonces del capítulo 12 al capítulo 15, que son los capítulos ya comprobados que tenía esta carta originalmente, del capítulo 12 al capítulo 15 de la carta a los Romanos, Shaul nos empieza a narrar algo ya diferente, aparte de la doctrina, que es la unidad de la comunidad. Para Pablo era muy importante recalcar que la comunidad debería estar unida, sobre todo porque él creía que el Mesías se acercaba prontamente a esta tierra. Él creía con todo su corazón que el Mesías estaba a punto de venir, y por lo tanto la comunidad debería estar unida. No debería haber peleas. Los judíos no deberían de sentirse más que los gentiles, y los gentiles no deberían sentirse más que los judíos, sino que ambos deberían de ser así unidos y ser con mutuo amor, por decirlo así, estar siempre en comunión sin estar peleando, porque el Mashiach se acercaba, amados. Pero esto es claro también un ejemplo y una enseñanza para cada uno de nosotros que estamos en diversas comunidades. Es importante mantener la unidad, es importante mantener el amor real, no fingido, como dice este capítulo 12 que vamos a leer a continuación, y por ello, así, amados, esperar con una buena actitud, con un buen corazón, la venida pronta de nuestro Mesías. Ahora bien, en este capítulo número 12, Shaul pone las bases que sostienen a la fe, y esa base es la del amor. Pablo habla en este capítulo 12 sobre todo del amor como una práctica real de la Torá y no con fingimiento. En otras palabras, que aquel que practique la bendita palabra del Eterno sea solamente porque ha nacido de un corazón puro. Entonces, el amor es el fundamento de la fe y la práctica de la verdadera, llamada así, religión. El amor es lo que realmente, amados, debe de mover nuestro corazón para hacer cada uno de las ordenanzas que el Eterno nos ha mandado. Y por otra parte, la práctica real de lo que conocemos como religión es esto, es el amor. El amor, amados aquí, que si es ausente en el corazón de un creyente, amados, la religión, la fe de esa persona es muerta. ¿Quién lo dice? Santiago, Jacob en su capítulo 1. Si alguien dice se cree religioso, tiene que tomar en cuenta esto, que
debe visitar huérfanos y a las viudas, etcétera, etcétera. En otras palabras, practicar el amor es el cumplimiento, dice Shaul en el capítulo 12, de la bendita Torá. Aquel que ama ha cumplido la Torá. Y dice el capítulo 12 de Romanos y verso 1, espero que lo tengan frente a ustedes para que puedan también leerlo. Y en el capítulo 12, verso 1, dice lo siguiente: así que, hermanos, les ruego por las compasiones de Elohim, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, kadosh, agradable a Elohim, que es su culto racional. Dice Shaul, les pido que presenten entonces, creyentes en el Mesías, sus cuerpos en sacrificio vivo, kadosh o santo, agradable a Elohim, que es su culto racional. Entonces, ¿qué quiere decir aquí Shaul, amados? ¿Qué quiere decir Pablo? Para un judío de la diáspora, o sea, un judío que no vivía en Israel y que no tenía acceso al templo normalmente, no es una anulación este pasaje para los sacrificios. Recuerden, amados, platicamos en el tema pasado que no existía, como cree el cristianismo, solamente un tipo de sacrificios. Si tú le preguntas, amados, sin criticar a un cristiano, en su mayoría te va a decir, todos los sacrificios eran para perdón de pecados. Y ya vimos que esto no es así. Habían 5 tipos diferentes de sacrificios y solamente 2 de esos 5 eran para pecado. Pablo no está hablando de los sacrificios para el pecado. Pablo está hablando de los sacrificios que eran para agradecer al Eterno. En este caso era el sacrificio de acción de gracias, el sacrificio de paz y el holocausto. Eran sacrificios para agradecer al Eterno sus bendiciones. Entonces Pablo le está diciendo, ustedes sean como un sacrificio vivo, un sacrificio que está ofrecido en el templo, sean semejantes a ese sacrificio, el cual se ofrece para agradar al Eterno. Así debe ser la vida de un creyente en el Mesías. Por eso, un judío no debería de entenderlo como una anulación de los sacrificios, no, sino solamente como un complemento a su verdadera fe. Yo les recomiendo a todos que están escuchando este tema, que vuelvan a escuchar un tema, valga la redundancia, que lleva por título El sacrificio continuo, que está también en la página de YouTube, porque en ese tema hablamos cómo los sacrificios espirituales y los sacrificios del templo van de la mano antes y después del Mesías. El sacrificio espiritual siempre ha existido y el sacrificio del templo fue también, amados, un complemento a esos sacrificios. Un sacrificio no elimina el otro. El sacrificio del templo no elimina el sacrificio espiritual y viceversa. Los sacrificios espirituales no eliminan los sacrificios del templo. Por ello, un judío debe entender este pasaje de Pablo como un complemento a la fe que él tiene en el Mesías. Y por otra parte, un gentil que no tenía acceso al templo, porque los gentiles, amados, no tenían acceso al templo, no podían entrar al templo a ofrecer sacrificios. Entonces, después lo vamos a ver con imágenes cómo era el templo y hasta dónde podían entrar los gentiles y hasta dónde no podían entrar. El caso es que un gentil que no tenía acceso al templo, este pasaje lo entendía como una forma de representar esos sacrificios que se llevaban en el templo, pero de una forma espiritual y por lo tanto así agradar al Eterno y estar en comunión a través de lo que Él dejó a su pueblo para acercarse a Él. Y lo único que dejó el Eterno para acercarnos a Él, amados, fue los sacrificios. Aquel que no ofrece sacrificios físicos o espirituales no puede decir que se está acercando al Eterno. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales para ti, amado, que eres creyente de entre las naciones? La oración es un sacrificio espiritual. La oración, el ayuno es un sacrificio espiritual. La exaltación, la jalel, los cantos, en otras palabras, es un sacrificio espiritual. Dice el Salmo 141, verso 2. El Salmo 141, verso 2, que está escrito, por supuesto, amados, mucho tiempo antes de que apareciera el Mesías, mucho tiempo antes, habla ya de esto. ¿Habla de qué? De los sacrificios espirituales. Por eso les decía que por favor, amados, puedan volver a escuchar ese tema que se llama el sacrificio continuo, donde explicamos muy a detalle por qué los sacrificios espirituales y físicos siempre van de la mano y que uno no puede eliminar al otro.
No pueden ser eliminados los sacrificios porque es el medio que el Eterno dejó a su pueblo para acercarse a Él. Si alguien elimina los sacrificios, no tiene forma de acercarse al Eterno. Bueno, lo hago a través de Yeshua, amados, pero Yeshua a fin de cuentas es un sacrificio. Entonces, nunca pueden ser quitados los sacrificios y debemos entender eso, amados. No debes de tener una mente ya gentil en el caso de pensar que todos los sacrificios eran para el pecado. No todos los sacrificios eran para el pecado. Había sacrificios importantes que no eran para el pecado, como el sacrificio de paz, Shelamim en hebreo, el sacrificio de acción de gracias, Todá en hebreo, y el sacrificio holocausto, Olá en hebreo. Entonces, eran sacrificios no por pecado, sino como una forma de agradecer y acercarse al Eterno. Y dice el Salmo 141, verso 2, mucho tiempo antes de que apareciera Yeshua, David ora de esta forma. Desde el verso 1 dice, amados, Eterno, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, y el don de mis manos como el sacrificio de la tarde. Aunque aquí dice ofrenda, en el original dice sacrificio, porque en la tarde en el templo se ofrecía un sacrificio. Entonces, el don de mis manos como el sacrificio de la tarde. ¿Qué significa esto? Que David lo sabía perfectamente, amados. El sacrificio espiritual es un complemento del sacrificio físico. Tú, amado, que eres creyente en el Mesías de origen gentil, no puedes ofrecer sacrificios, ni tan siquiera hay templo para empezar. ¿Qué debes hacer? Ofrecer sacrificios espirituales, porque es la única manera de acercarnos realmente a nuestro Creador. La oración, el ayuno, el postrarse de madrugada, el orar de madrugada, como lo dice aquí David, el estar exaltando, cantando al Eterno, todo eso son sacrificios espirituales, una misma ofrenda. No hablo de dinero, sino una ofrenda, por ejemplo, que tú des en Rosh Chodesh de una fruta, de poner flores, etcétera. Todo eso son sacrificios espirituales. Tú lo debes de hacer, amados, tú los debes de hacer, y entonces eso te va a acercar al Eterno. No lo tienes que hacer desde una comunidad, desde una congregación, hazlo desde tu casa. El verdadero adorador, el adorador en espíritu y en verdad, no adora al Eterno cada 8 días, no adora al Eterno frente a la gente solamente, no adora al Eterno en una comunidad solamente. El verdadero adorador en espíritu y en verdad adora al Eterno todos los días de su vida, y eso lo hace en su casa. En su casa canta al Eterno, en su casa danza al Eterno, en su casa adora al Eterno, en su casa ora al Eterno, en su casa sacrifica un sacrificio espiritual al Eterno. Ese es un adorador en espíritu y en verdad, y a tales adoradores Elohim busca. Baruch Hashem. Seguimos entonces en el verso 5 al 8. Romanos capítulo 12, versos 5 al 8. Recuerden, aquí Pablo no está hablando tanto de doctrina, sino más bien cómo el creyente debe comportarse ahora en los caminos de Elohim, conociendo al Mesías. Y el verso 5 al 8 dice lo siguiente: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en el Mesías, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. Liberalidad es bondad, o sea, el que reparte sea con bondad, o sea, con amor. El que preside con solicitud, el que hace compasión con alegría. Bueno, ¿qué está diciendo aquí Pablo, amados? Pablo está diciendo que los dones son repartidos con equidad por el Eterno. El Eterno no hace distinción de personas cuando reparte sus dones a la gente. Por lo tanto, la gente que tiene los dones debe actuar de la misma forma que el Eterno actuó con él. Eso significa que la persona debe de servir al Eterno con el don que le ha sido dado. Por eso hay diferentes formas de servir al Eterno. Hay formas de servirle así, en servicio, en enseñanza, en bondad, en ser líder, en ser compasivo, etcétera. El caso en profecía, hay muchas formas, muchos dones, y por lo tanto la persona debe servir al Eterno con cada uno de los dones que el Eterno le ha dado, y debe de hacerlo como una forma de agradecer al Eterno cada una de sus bondades. El individuo, por lo tanto, no debe sobrevalorarse ni verse a sí mismo superior,
ya que como dice Corintios capítulo 13, todos los dones solamente, amados, tienen un cumplimiento también, y ese cumplimiento es el amor. Cualquier don que la persona posea, por muy alto que sea, no tiene sentido si no es hecho por amor. La persona que ama es la persona con el mayor don en la vida, es un decir. El amor sobrepasa cualquier don, el amor sobrepasa cualquier profecía, el amor sobrepasa cualquier enseñanza. Por eso, la persona que ama realmente a su prójimo y ama a su Creador es una persona, amados, que sobrepasa cualquier otro don dado por el Eterno. Así que la persona que tiene dones espirituales no debe sobrevalorarse, sino todo lo contrario, humillarse más delante de su Creador. Los dones son un regalo espiritual. Los dones, entonces, como sabemos, son un regalo espiritual. Mas, sin embargo, tanto los corintios como los romanos, la carta de Corintios y Romanos, nos enseñan que la persona que posee los dones espirituales muchas veces tiende a ser carnal. Pasa lo contrario, pasa algo curioso. La persona recibe algo espiritual que es un don del Espíritu. Mas, sin embargo, cuando la persona tiene ese don del Espíritu, la persona se vuelve carnal. ¿En qué sentido? En que la persona se sobrevalora y menosprecia a los demás, y esto lo hemos visto muchas veces. La persona recibe el don de lenguas, el don de profecía, el don de discernimiento, el don de conocimiento, el don de... no sé, hay varios dones, hay 7 dones sobre todo. El caso es que la persona recibe un don, y entonces la persona, al recibir algo espiritual, lo que hace es actuar carnalmente. La persona actúa carnalmente. ¿En qué forma, amados? Sobrevalorándose y menospreciando a los demás que no tienen los dones. Esto el Eterno lo reprueba, y Shaul lo reprende tanto en Corintios como en Romanos. Nadie se sienta superior al otro por tener algún don, porque el don solamente es eso, es una forma de servir al prójimo, mas sobre todas las cosas está el amor. Y el último verso, el verso 21 del capítulo 12, lo aclara perfectamente, porque dice: no se han vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Verso 21 del capítulo 12: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué significa esto? La mayor forma de espiritualidad en la persona se nota en su amor. La mayor forma de espiritualidad en una persona se nota en su amor, en su compasión y su empatía a las necesidades de su prójimo. La persona que siente dolor por su prójimo es una persona espiritual por encima de cualquier don. La persona que tiene amor por su prójimo es una persona espiritual por encima de cualquier don. Y la persona que muestra empatía, o sea, que se identifica con el que sufre, con el que llora, con el que padece, esa persona es una persona espiritual, amados. Así que, les repito, muchas veces las personas reciben dones espirituales, pero en vez de actuar espiritualmente, la persona actúa carnalmente, amados. La persona actúa egoístamente, la persona actúa sobrevalorándose, la persona actúa con orgullo, y por lo tanto, a pesar de que tiene un don, la convierte en una persona carnal. Así eran los corintios. Después veremos esta carta la semana que sigue. Entonces los corintios tenían dones, pero eran personas carnales, amados, y por eso la persona se confunde, porque piensa que al tener un don es una persona espiritual, y no es así. La persona que tiene el don tiene un regalo del Eterno, pero ella misma o él mismo ha querido ser carnal, amados. Capítulo 13. En el capítulo 13 hay versos muy interesantes por causa de la situación que vivimos actualmente en nuestros países, amados. El capítulo 13 habla del sometimiento al gobierno. Ese es un tema muy interesante. El capítulo 13 de Romanos habla del sometimiento a las autoridades que tenemos en esta tierra. Entonces, Pablo hace algo muy importante, una aclaración muy importante. Todo gobierno es puesto por Elohim. Todo gobierno, amados, es puesto por el Eterno. Y el hombre debe sujetarse a ello, por más injusto que parezca, amados. Esto es algo muy tremendo para nosotros. Todo gobierno en esta tierra es puesto por el Eterno, y el hombre debe sujetarse a ese gobierno. ¿Por qué? Porque es puesto por Elohim, y cuando se sujeta al gobierno, se sujeta a Elohim.
Roma gobernó a Israel en los días del Mesías, y el Mesías nunca enseñó a desacatar ese gobierno por más injusto que era, amados. Así que eso es importante, les decía, amados, en nuestra forma de vivir en estas naciones, porque hay gobiernos muy injustos. Pero más sin embargo, estos pasajes nos enseñan que debemos, a pesar de todo, amados, sujetarnos al gobierno. ¿Por qué? Porque es el Eterno quien lo ha puesto. Tanto bueno como malo, el Eterno lo pone, amados. Es el Eterno quien pone el gobierno. Si el pueblo, amados, si la nación es mala, el Eterno también les pone un gobernante malo. Si el pueblo es bueno, el Eterno les pone un gobernante bueno, incluyendo Israel. Después vamos a ver ese tema, porque están los profetas, que cuando el pueblo pecaba, Elohim los castigaba también con un mal gobernante, amados. Así que el mal gobierno también es resultado de una persona, de un pueblo malo, amados. Si nuestro pueblo es malo, el Eterno no le puede poner un gobierno bueno, y viceversa. Si el pueblo es bueno, no le puede poner un gobierno malo, sino que van de la mano las dos cosas. Y por eso Mesías nunca enseñó a ir en contra de Roma. Esto es importante para nosotros, amados, porque en nuestra naturaleza carnal, al ver tanta injusticia, al ver tanta maldad, tanta corrupción, tanta delincuencia por parte del mismo gobierno, en nuestra carne podemos decir: yo voy a desobedecer al gobierno, yo no voy a pagar impuestos, yo no voy a hacer ciertas cosas que el gobierno manda, porque nos indigna la situación del gobierno. Pero Pablo dice: no, acátate al gobierno, porque si te acatas al gobierno, te estás acatando a Elohim. Eso es algo muy importante, una enseñanza muy grande para nosotros. Y miren que Pablo no está hablando en medio de un gobierno muy tierno. Pablo está sometido al gobierno romano, un gobierno totalmente cruel y despiadado, tirano a más no poder. Y a pesar de eso, Pablo dice: yo me he sometido a este gobierno, ustedes deben también hacerlo. Por eso, Pablo está dando esta enseñanza: el que se somete a las autoridades de la tierra, en lo profundo se está sometiendo realmente a Elohim. El que se somete a las autoridades de la tierra, realmente a lo que se está sometiendo es a Elohim, al Eterno, amados. Pablo cree, amados, por lo tanto, que el fin del mundo estaba cerca, y por lo tanto solamente deberían de aguantar los creyentes en el Mesías. Los creyentes en el Mesías solamente tenían que aguantar por un tiempo, porque el Mesías estaba a punto de aparecer, y por ello tenían que someterse al gobierno romano, porque el Mesías tarde o temprano, amados, aparecería a libertarlos de esa opresión. Por ello, el discurso de Pablo es diferente a lo de los rabinos del primer siglo. El discurso de Pablo es, en primer lugar, desmilitarizado. ¿Qué significa? Que él prohíbe la revolución, en otras palabras. La revolución era muy común en el pueblo de Israel en estos días, amados. El pueblo quería levantarse en armas y derrocar a Roma. Pablo tiene un discurso desmilitarizado, o sea, no quiere que el pueblo se levante en armas. Es un discurso despolitizado. No quiere que el pueblo sea como un político, en pocas palabras. Y Pablo quiere que el pueblo sea ajeno, amados ajín, a todo aquello que el pueblo judío normalmente esperaba: un Mesías guerrero, un Mesías político, un Mesías que se levantaría en contra de Roma y que los libertaría. Pablo, amados, rompe con ese esquema, y Pablo enseña algo muy diferente a lo que normalmente estaban enseñando, amados, los rabinos de ese tiempo. Vamos al verso 11 al 14, amados. Estamos tocando de una forma muy sencilla estos pasajes, porque la parte más importante de doctrina ya pasó, y también nos llevaría mucho tiempo estar estudiando verso por verso exactamente. Entonces estamos tomando solamente las ideas generales de estos últimos capítulos de la carta a los Romanos. Y el verso 11 al 14 dice lo siguiente: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Yeshua HaMashiach, y no provean para los deseos de la carne. El pensamiento de Pablo es claro: el fin del mundo se acerca
y por lo tanto la exhortación final es repetida. No vivan conforme al mundo, no vivan igual a la gente de allá afuera, no vivan en la impiedad de los demás gentiles, no vivan de esa forma. Este pasaje es una comprobación más de que Pablo nunca enseñó el libertinaje, a pesar de que los gentiles no estaban obligados a guardar toda la Torá igual que un judío. Así que Pablo demuestra claramente que él nunca enseñó a vivir impíamente a un gentil, amados. Nunca le enseñó eso. Si el gentil quiere vivir así, amados, es sobre su propio pensamiento, es sobre su propia condenación y no por una enseñanza recibida de Pablo y mucho menos de nosotros que somos discípulos de discípulos de discípulos de Pablo. Es decir, entonces nosotros, amados, no podemos hacer algo diferente. Nosotros tampoco enseñamos el libertinaje. Si alguien vive de esa forma es porque esa persona lo ha decidido y su condenación es justa porque su libre albedrío lo ha llevado a vivir de esa forma. Capítulo 14, amados. En el capítulo 14, verso 1 al 3, dice lo siguiente: recibir al débil en la fe, pero no para contener sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque el oír le ha recibido. Bueno, en este capítulo 14, Pablo habla de los alimentos y de cómo no se debe juzgar a los débiles en cuanto a la fe. Esto se traduce, amados, en miedo de romper algo prohibido por Elohim. ¿Quién es un débil en la fe? Alguien, amados, que tiene miedo. El miedo viene por falta de discernimiento, amados. La persona inmadura, ¿quién dice eso? Hebreos capítulo 6. La gente inmadura tiene miedo de romper algo que aparentemente Elohim ha prohibido, amados. ¿Por qué? Porque el maduro en la fe sabe discernir qué es lo que Elohim ha mandado y qué es lo que Elohim no ha mandado. Por lo tanto, el que está fuerte en fe, el que tiene discernimiento para saber qué hacer y qué no hacer, no debe de juzgar a aquel que vive temerosamente buscando no transgredir algo por miedo al Eterno, amados. ¿Qué significa esto, amados? Que la gente, amados, muchas veces deja de hacer cosas porque no sabe si están bien o están mal. Esa persona, amados, todavía es un débil en la fe porque no tiene discernimiento para saber qué es realmente el Eterno y qué no es el Eterno. La gente que ha crecido espiritualmente también ha crecido en su discernimiento para saber distinguir lo bueno de lo malo, lo impuro de lo profano, lo vil de lo menospreciado, etc. ¿Qué significa esto? Que la gente con discernimiento espiritual sabe perfectamente qué ofende al Eterno y qué no lo ofende. Por lo tanto, no debe juzgar a aquel que omite ciertas cosas por miedo a ofender al Eterno. No lo debe de juzgar, sino lo debe de aceptar porque el Eterno mismo, amados, ya lo ha aceptado. Por eso, Pablo incita nuevamente a la unión, tanto a judíos como gentiles, y a que vivan en armonía y mutua comprensión, soportándose unos a otros y soportando las cargas de los débiles. ¿Quién dice eso? Gálatas capítulo 6, verso 1 al 2, que también ya vimos esa carta. En Gálatas capítulo 6, verso 1 al 2, dice, amados, que los fuertes deben llevar las cargas de los débiles y así cumplir la Torah del Mashiach. Si quieren vamos a leerlo, amados, para que ustedes vean que Pablo está tocando los mismos principios en las dos cartas. Pablo está tocando el mismo principio en las dos cartas, tanto en Romanos como en Gálatas habla prácticamente lo mismo, con otras palabras, pero es muy parecida las dos cartas. Y en Gálatas 6, hablando de los débiles espirituales, dice esto Shaul, Gálatas 6, verso 1 y 2, dice, amados, dice de la siguiente forma: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar las cargas de los otros y cumplir así la Torah del Mashiach. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la Torah del Mashiach. ¿Qué significa esto, amados? Que una persona que ha crecido en conocimiento no debe de juzgar al que todavía no lo ha hecho y por lo tanto debe solamente aguantarlo, sobrellevar sus cargas.
no juzgarlo. Por eso dice, no se juzguen en el capítulo 14, verso 1, no se juzguen unos a otros, o sea, no se condenen, sino más bien tenle paciencia, oriéntalo, ayúdalo, porque él no sabe realmente lo que debe y lo que no debe hacer. Pero ese conocimiento, amados, menor, no debe de permanecer para siempre, amados. La gente debe de crecer, y una de las características, como hemos platicado, más claras de que una persona ha crecido espiritualmente es porque ha tenido también mayor discernimiento. La persona que crece espiritualmente es porque también ha crecido en discernimiento, sabe diferenciar lo bueno de lo malo. En otras palabras, amados, no ve malo a lo bueno, o sea, algo bueno no lo toma como malo y algo malo no lo toma como bueno. Esa persona es una persona que ha crecido espiritualmente, no condena todo, no reprueba todo, sino sabe qué es bueno y qué es malo, y por otra parte no acepta todo, sabe diferenciar lo vil de aquello, amados, que no es o que es correcto. Capítulo 15. Les decía al principio que el capítulo 15 es, según los estudiosos, el capítulo final de la carta a los romanos. La carta a los romanos realmente debería de haber tenido solamente 15 capítulos, no 16. Bueno, ahorita hablaremos más de eso. El caso es que en este capítulo 15, dice el verso 8 al 12, capítulo 15, verso 8 al 12, dice lo siguiente: les digo que el Mesías se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Elohim, a fin de confirmar promesas hechas a los patriarcas, y para que los gentiles exalten a Elohim por su compasión, como está escrito: por eso te exaltaré entre las naciones, cantaré salmos a tu nombre. En otro pasaje dice: alégrense naciones con el pueblo de Elohim. Y en otra parte: exalten al Señor naciones todas, pueblos todos, canten exaltaciones. A su vez Isaías afirma: brotará la raíz de Isaí, y el que se levantará para gobernar a las naciones, en él los pueblos pondrán su esperanza. Este pasaje lo hemos estado leyendo mucho, porque en este pasaje se muestra realmente, amados, que existe una división entre judíos y gentiles, y que los gentiles son llamados a adorar junto con su pueblo. Los gentiles no son llamados a ser el mismo pueblo, o sea, que Yeshua no viene para que los gentiles también sean Israel, porque entonces se eliminan estos pasajes, amados. Todos estos pasajes que acabamos de leer están en los profetas. Por lo tanto, si nosotros decimos los gentiles son llamados para ser exactamente Israel, estamos dando por acabado todo esto, y esa es una maldad grave, amados, porque estamos tomando en poco los profetas, las profecías y a la Torah también. Por lo tanto, amados, los gentiles serían llamados a exaltar junto con su pueblo, no a ser otro pueblo ni a ser el mismo pueblo, sino a ser un pueblo gentil, pero exaltando al Dios único. A eso serían llamados los gentiles. El Mesías, amados, no solo traía un plan de redención para su pueblo, como vimos, sino también para el mundo entero. Los gentiles son introducidos a esta promesa a través de los méritos del Mesías. Eso es el misterio tan grande que Pablo habla en Efesios, que los gentiles eran llamados a formar parte de esas promesas dadas a Abraham, amados, ¿a través de qué? A través de los méritos benditos del Mesías, amados. De ahora en adelante deberían de vivir en paz y ayuda mutua, tanto judíos como gentiles. En resumen, el capítulo 15 habla de esto, habla de que, amados, los gentiles y judíos son llamados a la misma promesa, y por lo tanto deben apoyarse, deben amarse, deben unirse y esperar juntos la venida de nuestro Mesías. Capítulo 16, amados, que les decía, es el capítulo final en cada Biblia, por llamarla así, mas sin embargo, este pasaje, capítulo 16, no estaba realmente en los originales. Ahorita lo voy a explicar. Entonces, estos saludos que aparecen en el capítulo 16, estos versos que aparecen, que son saludos acá, saludos allá, saludos a este ac, saludos a la otra hermana, etcétera. Estos saludos, amados, fueron añadidos por un copista posterior. ¿Por qué aparecen estos capítulos, amados? Estos versos, perdón. Porque los saludos eran originalmente a la congregación de Éfeso. Estos saludos, amados, que tú ves en el capítulo 16, donde saludan a mucha gente,
no aparecían realmente, amados. Estos saludos eran originalmente a la congregación de Éfeso. ¿Cómo lo sabemos? Porque las mujeres y hombres que aparecen acá estaban realmente en la congregación de Éfeso, no de Roma, sino en la congregación de Éfeso. Solo que hay algo muy interesante que pasó, amados. Pablo, amados, manda esta carta con 15 capítulos a Romanos. Y la misma carta él la envía a la congregación de Éfeso, la misma carta que envió a Romanos para que ellos la leyeran y se dieran cuenta de esto. Pero Pablo manda los 15 capítulos a Éfeso, pero le añade saludos a la congregación de Éfeso. En otras palabras, los 15 capítulos de Romanos y el capítulo 1 o un capítulo que es el capítulo 16 eran cartas separadas. Los 15 capítulos eran para Romanos y el capítulo 16 eran para Éfeso. Y Pablo los envía juntos a la congregación de Éfeso. Envía la carta a los romanos y le añade saludos para Éfeso. Por eso escribe tantos saludos, amados. Pero la gente de Éfeso, como los vio muy agradables, los unió y entonces se hizo una sola carta en el siglo II y desde ahí tenemos la carta de Romanos con 16 capítulos en vez de 15. Pero realmente, amados, los saludos del capítulo 16 son saludos para la congregación de Éfeso, no de Romanos. Pablo nunca estuvo en Roma, no estaba en Romanos en ese tiempo y por lo tanto Pablo no pudo conocer tanta gente en Roma, porque nunca había ido a Roma y por lo tanto no conocía a esta gente. A los que sí conocía era la gente de Éfeso, a ellos les envía los saludos y después un copista los junta y por eso aparece Romanos con 16 capítulos, algo que realmente no estuvo así en primer lugar. Pero el caso, amados, es que esta carta de Romanos es la última carta de las últimas cartas de Pablo antes de morir. Esta carta aproximadamente se escribió en el año 58 de nuestra época. La carta a los romanos se escribe aproximadamente en Corinto. Pablo está en Corinto cuando escribe esta carta en el año 58, amados, y a través de esta carta muestra todo lo que ya estudiamos. Además de esto, fue una de las últimas cartas que él escribió antes de caer en prisión y morir por la besorá del Mashiach. Esta fue una de las últimas cartas que Pablo escribió, amados, y por eso tiene sumo valor, porque eran de las últimas enseñanzas que tuvo Pablo antes de ser acusado por judíos en Antioquía, si no me falla la memoria, amados, o no recuerdo la ciudad exacta, y morir, amados, degollado. Así murió Pablo y acabó la carrera, amados, como él quiso, anunciando realmente, amados, lo que el Mesías le había dado. Así que aquí concluye la carta a los romanos, amados. Y les decía, amados, esta carta es muy importante, es muy especial, es un tesoro, amados, para nosotros. Si le entendemos correctamente, sabremos qué llevar en estos días del fin y sabremos qué llevar como creyentes gentiles de entre las naciones, amados. Y de esta forma, amados, nosotros, al igual que Pablo, logremos terminar con bien la carrera que el Eterno nos ha dado. Como yo te lo he dicho, amados, qué hermoso sería que al final de nuestra vida entendiéramos que hemos hecho todo lo que el Eterno nos mandó, que hemos predicado lo que el Eterno nos mandó predicar, que hemos hecho y terminado igual que Pablo, la justa carrera que él, amados, que él así, con todo gozo, predicó y entregó la vida por el Mesías. Que cada uno de nosotros, amados, logre acabar esa carrera así como el Eterno lo ha mandado, amados, y en esta forma logremos descansar en Shalom al haber cumplido la carrera que el Eterno nos dio. Hasta acá, amados, entonces, la carta a los romanos.